amigos? Qué gusto saludarles nuevamente con el placer y el gusto de estar con ustedes en un webinar más sobre temas importantes del comercio exterior. Agradezco profundamente la invitación a la Coordinación de Desarrollo Portuario y Zona Federal del Ayuntamiento de Veracruz por esa invitación para participar con ustedes y platicarles sobre un tema muy importante, muy interesante, que pues se ha venido incrementando a, a lo largo, ¿verdad?, de esta desafortunada pandemia que hemos tenido y de esta situación de las crisis económicas que se han generado a través de esto. Se ha hablado, hemos visto cómo se ha incrementado el comercio electrónico y también cómo se han incrementado los cursos de Aprende a Importar desde China. Muchos de estos cursos, la verdad es que no son de gran ayuda. Y bueno, pues la intención de esta plática es orientarlos, darles los puntos básicos de cuáles son los temas o los puntos que deben de conocer antes de hacer una importación, dónde deben de buscar, qué es lo que deben de saber, el ABC prácticamente de la importación. Es muy importante aclararles que dentro de los esquemas de importación existen diferentes. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos única y exclusivamente a la importación a través de mensajerías o paqueterías. ¿Por qué es a través de esto? Bueno, pues es precisamente para que ustedes tengan una herramienta y sepan cómo importar y poder iniciar su negocio de compra-venta de mercancías, también a través de productos importados. Entonces, empezamos y les platicaba yo que el tema de hoy es cómo realizar una importación exitosa, lo que debes saber antes de importar. Y bueno, pues nuevamente extenderles una invitación a que nos visiten nuestras redes sociales y estamos ahí a sus órdenes, ¿verdad? Para cualquier duda o casos que ustedes quieran realizar a través, obviamente, en temas de comercio exterior, con mucho gusto los podemos orientar con nuestras más de 27 años de experiencia en el comercio exterior y aduanas. Y bueno, vamos a ver que el objetivo de esta plática, de esta intervención, es que el participante conocerá de manera clara y sencilla los pasos para realizar una importación exitosa. Nuevamente les reitero que este proceso de importación que vamos a ver, esta plática, se enfoca única y exclusivamente a la importación por mensajería, que es lo que actualmente está activando la economía en nuestro país. Y la pregunta que nos debemos de hacer siempre es, antes de empezar todo esto, ¿por qué importar? ¿Realmente necesito importar? Y existen muchas variables en ese sentido, existen diferentes razones. Porque no hay proveedores en México del producto que yo quiero, porque no se produce en México el producto, porque hay una oportunidad real de negocio, porque los precios que estoy encontrando en el extranjero, no nada más en China, esto es muy importante, esta plática no nada más es cómo importar de China, sino cómo importar de cualquier parte del mundo. Entonces, el precio que yo encuentro, pues es muy competitivo en el extranjero, en México no se hace, los precios son muy altos de productos similares. Es un producto innovador de lo que están haciendo ahora que está habiendo muchos temas de crecimientos de tecnología. Bueno, pues el producto innovador a veces no lo hacemos en México, entonces tiene forzosamente que traerse del extranjero. La calidad del producto que yo quiero no es la que la que encuentro en los proveedores mexicanos, entonces tengo que comprar en el extranjero. Hay un exceso de demanda en el mercado, ¿verdad? Entonces lo que producemos en México no es suficiente para poder soportar esa demanda de productos y bueno, pues es una buena oportunidad de negocio, entonces sí conviene hacer la importación. Entonces, estas y otras variables son las que nos dicen por qué importar, ¿verdad?
Y vamos a hablar del proceso de importación. Les decía que es muy importante tener bien claro que lo que vamos a hablar ahora es sobre la importación a través de mensajería o paquetería. Llámese DHS, DHL, UPS, FedEx, todas las que conocemos. Y antes de importar, ¿qué es lo que debo de saber? Son varios puntos. Dentro de los más importantes son los que estamos viendo, de los que les estoy proyectando aquí. Y lo más importante, el punto más importante es que la aduana no te habla por teléfono para decirte que tiene una mercancía o que tiene tu paquete detenido en la aduana. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien claro. La aduana nunca te va a hablar para notificarte esto. Entonces, si te llega a suceder esta situación, pues duda, porque seguramente es un tema de extorsión o te quieren sacar dinero, pero no tiene nada que ver con un proceso adecuado de importación. Quien sí te puede hablar es la paquetería con la que tú estás dando un seguimiento, en la cual tienes un número de guía con el que ya sabes que viene tu mercancía en camino. Entonces, la aduana, te lo repito y te lo reitero y te lo confirmo, la aduana nunca te va a hablar por teléfono para decirte que tiene tu mercancía detenida y que tienes que pagar dinero para poder liberarla. Otro dato muy importante que debes de considerar es que toda importación por paquetería tiene un límite. Es decir, tú no puedes rebasar el límite del valor de tu mercancía más allá de los $2,500. Y esta es una buena noticia porque hasta hace algunos días el límite para importar era de $1,000. Entonces ahorita lo subieron a más del 100% y esto es muy interesante y muy importante y es una muy buena noticia porque ahora puedes traer más mercancía y obviamente tu negocio va a ser más rentable porque por volumen vas a optimizar los costos de traslado. Otro dato que debes de saber antes de importar es que no requieres estar inscrito en ningún padrón de importadores. Todo esto que te estoy diciendo está en reglas, en ley aduanera. Sin embargo, no me voy a meter en esos lares, no me voy a meter en esos lares para no confundirte, pero ten la confianza y la plena confianza de lo que te estoy diciendo está soportado por la ley aduanera y por las reglas de comercio exterior. ¿Sí? Aquí lo importante es aportarles a ustedes que tengan este conocimiento sin que vayan ustedes a pagar miles de pesos a un curso que solamente te cobran el break de lo que te están dando en el desayuno, en un hotel. Eso créeme, no lo vas a aprender ahí. Lo que yo te estoy diciendo es los puntos más importantes que debes de considerar para que no te estafen y no pierdas tu dinero que vas a invertir al hacer una importación. Entonces, no requieres estar inscrito en ningún padrón de importadores. No requieres los servicios de un agente aduanal cuando vas a importar por mensajería. Y esto te puede causar a lo mejor un poco de extrañeza y puedes decir, ¿cómo que no necesito un agente aduanal? No, pues no lo requieres. Porque quien sí lo requiere es la paquetería, que ellos son los que hacen el trámite aduanal. Tú solamente te vas a limitar a estar en contacto con la paquetería. Ellos te van a decir en qué parte del proceso de importación está tu paquete, pero definitivamente tú te olvidas de contratar los servicios de un agente aduanal cuando haces importaciones por paquetería. También debes de conocer a tu proveedor y esto se da porque en China principalmente se da mucho por el tamaño de país, el tamaño del mercado, que hay muchos estafadores, muchas empresas fantasmas que suben su información a internet. Hoy en día cualquiera puede hacer una tienda en línea de la noche a la mañana y estafar a medio mundo y solamente quedarse con el dinero. Entonces es muy importante que conozcas a tu proveedor eh, desde un principio y esto lo puedes hacer a través de la misma plataforma en la que estás comprando o a través de empresas que se dedican a verificar la veracidad de la información de los proveedores en el extranjero. Entonces es muy importante que lo sepas. Debes de conocer bien a tu proveedor porque no le vas a dar 2 pesos y no vas a tener una transacción comercial de 2 pesos, ¿me entiendes? ¿Cuánto vas a pagar de impuestos? Es importante que tengas una cotización previa, que sepas que vas a pagar un impuesto general de importación, vas a pagar un IVA y vas a pagar
derecho de trámite aduanero. Obviamente esto, la paquetería te da un costo ya total, tú no lo vas a ver, pero todo eso implica el pago que vas a hacer a la paquetería. Actualmente es mucho más sencillo, ¿verdad? Hacerlo a través de una paquetería, pero pues con estas limitantes. Hay mercancías, existen mercancías que no puedes importar por paquetería, por su naturaleza. Eso es importante que lo sepas. No se pueden importar mercancías de difícil identificación, le llamamos nosotros los aduaneros, porque requieren de algún análisis químico para poder importar o identificarse más bien. Entonces, todo aquello que sean polvos, geles, líquidos o que tengan una forma de pastilla o de tableta o de cápsula, no lo puedes importar por paquetería. Entonces, te lo digo muy claro para que lo tengas presente. Si te ocurre comprar lote de vitaminas, que dices, está muy bueno, lo voy a vender aquí en mi fraccionamiento, pues no te vas a poder traer tus vitaminas milagrosas a través de paquetería o mensajería. Te las van a detener en la aduana y te las van a incautar. Entonces, es muy importante que tengas esto. Inclusive las paqueterías te orientan en ese sentido antes de que tú hagas la operación, pregúntale, oye, yo voy a traer esta mercancía, posiblemente sea de las prohibidas, de las que no puedes traer, ¿verdad? Y ellos te van a decir, sí, sí se puede, o no, no se puede por su presentación. ¿Dónde comprar? Es muy importante. Existen muchas plataformas, no solamente Amazon, no solamente Alibaba, existen otros medios para encontrar proveedores y poder comprar de forma segura. Vamos a ver. Otro dato más, que son los Incoterms. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué? No me dice nada esta palabra. Bueno, pues son reglas de comercio que vamos a platicar un poquito más adelante. Esto de manera muy sencilla, muy clara. La verdad es que créanme que toda esta información, si ustedes se fueran a ley y a reglas, se perderían días, semanas en poder entender esta parte. Entonces, de aquí la importancia de poder colaborar con ustedes, de poder transmitirles este conocimiento que hemos adquirido a través de los años, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer su importación y puedan hacer un negocio de manera segura. Y recuerden que nosotros estamos para orientarlos y ayudarlos en ese sentido. Y finalmente, ¿qué permisos debo de cumplir? Hay mercancías por las cuales cumplir un permiso, por las cuales debo de cumplir etiquetados de información comercial. Esto para protección, obviamente, del consumidor final. Entonces, es muy importante que sepas que todo esto debes de cumplirlo antes de hacer la importación por la aduana, ¿verdad? Entonces, ten en cuenta esto. No se trata de que si compras un par de tenis para ti, estamos hablando de volúmenes un poco más altos, no más allá de los $2,500. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta esta información. Dicho esto, ¿verdad? Dicho esto, bueno, pues vamos a ir viendo algunos puntos de los que ya te estoy hablando. Vamos a ir aclarando de manera un poco más profunda, más extendida, sobre de qué se trata toda esta situación. ¿Dónde comprar? Y esto es muy importante porque les decía que existen un sinfín de plataformas digitales de e-commerce para encontrar proveedores. Y no solamente en China. Estamos acostumbrados a comprar, a ver que todo lo que traigo es chino. No, no, no. Esto lo podemos traer de España, lo podemos traer de Italia, de aquellos lugares donde exista un proveedor. ¿Y cómo vamos a buscarlo? Bueno, pues también existen otras herramientas de búsqueda, como son cámaras de comercio, los consulados de México y asociaciones también en los países a los cuales estamos buscando proveedores. Y estos medios de información son muy importantes porque tanto las cámaras como los consulados de México y las asociaciones recopilan la información de los proveedores en el país de origen y te dan toda la información y te ponen en contacto y son enlaces muy importantes para que tú puedas tener y comprar el producto que tú necesitas. Y puedes encontrar muy buenos proveedores, no solamente en China, puedes encontrar muy buenos proveedores en España, en Sudamérica hay muy buenos proveedores de textiles, de ropa. Vamos a ir hablando
sobre este tema de la importación de ropa, de prendas de vestir, de calzado, que es lo que más se vende en línea, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepas que no solamente China es productor de todo esto, sino que hay proveedores en otras partes del mundo, en India, en Bangladesh, en Pakistán también, aunque te suene extraño, esos países tienen muy buenos proveedores de ropa, hablando de ropa y prendas de vestir, muy buenos. Entonces, no te cierres solamente a que todo lo vas a traer de China. Entonces, acércate también, investiga también. Yo sé que eres mucho para el tema de las redes sociales y manejar internet, entonces también es muy importante que lo puedas ver. Entonces, considera esto de las otras fuentes de información para encontrar proveedores extranjeros. Y bueno, ¿qué son los Incoterms? Te decía yo que los Incoterms son los términos internacionales de comercio. Y bueno, que está en inglés, realmente estos son las reglas de comercio a nivel internacional. ¿Y para qué sirven? Bueno, delimitan las responsabilidades entre el proveedor, entre el vendedor y el comprador. ¿Y qué responsabilidades delimitan? Principalmente las de entrega, las del pago del flete y las del pago del seguro. Vamos a poner el ejemplo de las playeras. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque abarca muchas áreas de las que les voy a platicar ahora. Si ustedes entran a Amazon, por ejemplo, y buscan un proveedor de playeras, Amazon, perdón, o Alibaba, se da más en Alibaba, ustedes van a ver que dice el precio por pieza y después te dice FOB, F-O-B. Esos tres letras son los Incoterms, es la regla con la cual tú estás comprando la mercancía. ¿Y qué me dice eso? Bueno, pues que el término FOB me dice que la responsabilidad de la mercancía o sobre la mercancía del vendedor termina en el momento en que la entrega en el punto de salida de su país de origen. Y a partir de ese punto empieza la responsabilidad tuya. Es decir, si la mercancía se destruye, se pierde, se quema, una vez que él ya entregó a la paquetería, ya no es responsabilidad de él y no está obligado a que te entregue o te restituya o te sustituya esa mercancía. Entonces es muy importante esto. ¿Y por qué lo tienes que saber? Porque vas a negociar los precios a los cuales vas a comprar y los términos. Es muy importante que sepas que los incoterms son básicos, son puntos básicos para que tú puedas tener una negociación y puedas comprar adecuadamente. A lo mejor le vas a reclamar a la paquetería, pero muchas veces la paquetería no te van a soltar ese tema porque no es su responsabilidad. Y nada más traen la mercancía. Recuerda que el proceso de compraventa lo haces tú con el proveedor, no tú con la paquetería. La paquetería es un medio solamente con el cual viene tu mercancía. Entonces es muy importante que aprendas a identificar cuál es el alcance de cada uno de los Incoterms y cuál es tu responsabilidad. Existe, por ejemplo, el Incoterm CFR, en el cual abarca también el costo del flete internacional. Este costo ya viene incluido en el precio de venta de tu producto, ¿verdad? Con el que tú estás comprando. Y este abarca hasta el punto de llegada al país, a México. Igual existe otro muy usado que es el CIF, C-I-F, donde además del seguro, perdón, además del flete internacional que está pagado, también está pagado el seguro. Entonces tu mercancía ya viene asegurada y bueno, pues debes de verificar obviamente la cobertura del seguro, pero pues, en caso de algún siniestro, tu mercancía ya viene asegurada. Entonces muy importante y esa es la importancia de conocer los Incoterms. Si tienes alguna duda, recuerda, con todo gusto te podemos orientar en ese sentido. Entonces, es muy importante que los conozcas para que puedas negociar correctamente tus precios. Los permisos, te decía yo que
algunas mercancías deben de cumplir con permisos, o como decimos en el argot aduanero, las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y estos permisos van en función de la fracción arancelaria o del NICO, que es el número de identificación comercial que ahora utilizamos, para saber tu mercancía, qué es. Y este NICO es un código numérico que es reconocido a nivel internacional. Entonces las playeras a nivel mundial tienen un número de identificación comercial, y las llantas tienen otro, y las sillas tienen otro. Sin embargo, es la mismo número de identificación en México, en España y en China. Entonces hablamos el mismo idioma. Es la bondad del sistema de las fracciones arancelarias, el sistema armonizado, porque es un idioma universal y hablamos el mismo idioma los aduaneros en ese sentido. ¿Para qué me sirve? Bueno, pues es un método estadístico de los países para poder identificar el flujo de mercancías. También existen permisos de salud por temas de salubridad o por temas de seguridad nacional, por ejemplo, o de seguridad técnica. Y muy importante, información comercial. Te puedo decir que el 100% de las mercancías que se importan por paquetería, que son sujetas para algún tema de compraventa, hablemos principalmente de ropa y de calzado, requieren un etiquetado de información comercial. Y ese tú lo ves, por ejemplo, vas a alguna tienda departamental y ves la etiqueta y lo primero que buscas es tu talla. Y si de qué material es, si es de algodón, si es sintético, si es látex o dependiendo la fibra, ¿verdad? Y cuáles son las instrucciones de cuidado, si lo debo lavar con cloro, a mano, a máquina o de plano no se lava la ropa, ¿verdad? Entonces, toda esta información viene en las etiquetas de información comercial y que sirven, perdón, para protección del consumidor. Entonces, perdón, esa información la debes de cumplir antes del ingreso al país. Dentro de los permisos, perdón, dentro de los permisos que existen para prendas de vestir y calzado, está una regulación que se llaman precios estimados. Y los precios estimados son topes mínimos que pone la autoridad para decir cuánto cuesta producirse una prenda de vestir o un calzado en México. Todo aquello que se importe que esté por debajo de ese precio estimado, pues sí se puede importar, pero tú como importador debes de pagar una diferencia a manera de que se iguale ese precio. Por ejemplo, si en México el precio estimado para una playera, una camiseta, es de unos 50, vamos a poner un ejemplo, es de unos $50 la camiseta por pieza. Eso es lo que México dice que se debe uno de gastar o que uno se gasta en producir una camiseta, en hacer el corte, hacer los dobladillos y todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de una camiseta. México dice, esto tiene un costo de producción de unos $50. Ah, pero tú conseguiste tu proveedor en China o en la India o en Pakistán y ellos esa misma camiseta te la venden en $1 y tú la compras a $1 y así la importas. Entonces, cuando llegas aquí a México, estás por debajo de ese precio estimado de unos $50. Y lo que tienes que hacer, o lo que va a suceder es que tienes que pagar esos 50 centavos de dólar por cada prenda de vestir que tú importes. Porque ese es el límite mínimo. Tienes que pagar esa diferencia o garantizarlo. Es un proceso más complejo. Entonces, es muy importante que antes de hacer una importación sepas si tu producto tiene alguna regulación, tiene algún precio estimado o qué permisos debe de cumplir. Y esto lo ves a través de la fracción arancelaria, el NICO, el número de identificación comercial. Eso lo puedes consultar en internet o lo puedes investigar también con la misma paquetería. Te pueden asesorar
en ese sentido, o acércate con un servidor y con todo gusto te podemos orientar sobre ese tema. Finalmente, pues quiero platicarte. Te decía yo que esta plática es muy sencilla. Traté de no hacerla tan extensa, pero sí son los puntos más relevantes. Finalmente tienes que saber cómo es el proceso de importación para que sepas en qué momento y por dónde está pasando tu mercancía. Y entonces pensamos que ya acordaste los precios con los que vas a comprar a tu proveedor, ya pactaste, ya cerraste, ya firmaste un contrato si tú quieres. Hiciste todo lo que te acabo de mencionar que debes de tener cuidado. Ya sabes cuánto vas a pagar de impuestos, ya sabes las regulaciones que debes de cumplir, si es que las debes de cumplir, el embalaje que debes de traer, ya verificaste que tu proveedor sea confiable y bueno, pues nos aventamos a la importación. Entonces, lo que sucede es que arriba tu mercancía, en este caso vamos a hablar de un caso por avión, llega normalmente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llega tu mercancía y una vez que llega, pues lo que sucede es que se descarga la mercancía, ¿verdad? Abren, le llamamos los aduaneros la panza del avión, de ahí sacan todos los contenedores con mercancías, son contenedores pequeños, no son como los que ves en las carreteras normalmente, esos que traen los trailers, estos son contenedores más pequeños, y se descarga la mercancía e inmediatamente pasa al almacén de la paquetería. Y aquí empieza la función de la paquetería, y es donde te digo, tú aquí ya no requieres ni un padrón de importadores, ni estar inscrito, perdón, no requieres el padrón de importadores, ni requieres de los servicios de un agente aduanal. Entonces, esto es muy importante porque quien sí lo va a requerir es la paquetería. Entonces ellos revisan la mercancía que estás trayendo, la clasifican, verifican que cumplas con todas las regulaciones, con todo lo que debes de cumplir, te dan una cotización. Entonces tú ya debes de saber, debes de tener muy presente cuánto vas a pagar de impuestos. Y entonces se paga el pedimento y el pedimento es un formato, el formato oficial, como una declaración con el cual la paquetería paga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la aduana, paga los impuestos y la presenta al despacho, que es el punto 5, la salida en la aduana. Y entonces aquí pasan al famosísimo semáforo, que realmente ya en esos procesos ya no se ve, pero bueno, para que te des una idea y para que lo ubiques, es el famoso semáforo que pasan en las aduanas. Obviamente, bueno, pues a través de otros procesos, pero pasa por la aduana verifica que realmente la mercancía esté clasificada correctamente, que hayas pagado los impuestos correctamente, que cumplas con todo lo que tienes que cumplir en materia de permisos o de información comercial y pues te dan salida. Entonces ya viene la parte 6, que es el proceso de envío y finalmente llega a tu domicilio o al lugar donde tú hayas designado para que te entreguen pues tu mercancía, ¿no? Y este es todo el proceso. 7 pasos muy sencillos, obviamente, siempre y cuando pues no incumplas. Y algo muy importante que te quiero dejar muy claro y reiterártelo, es que la aduana nunca te va a hablar, nunca se va a comunicar contigo para decirte que tiene mercancía detenida. Es muy importante que tengas en cuenta esto que te acabo de decir para que no seas víctima de ningún tipo de extorsión. Entonces, dicho esto, bueno, pues les agradezco mucho nuevamente la invitación al Ayuntamiento de Veracruz, a la Coordinación de Desarrollo Portuario y Zonas Federales. Y bueno, pues aquí les dejo mi contacto, un servidor Salvador García, del despacho García y Figuer, aquí en el puerto de Veracruz. Mi número de contacto de teléfono, si tienen alguna duda, con todo gusto, mándenme un WhatsApp. Yo se los contesto sin ningún problema o si quieren, gustan enviar un correo electrónico, aquí se los proporciono también. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias y bueno, pues espero nos podamos ver pronto con otro tema importante sobre el comercio exterior que sea de ayuda para la reactivación
en la economía de los veracruzanos. Muchísimas gracias. Los dejo y nos estamos viendo muy pronto.